Hay un punto exacto en el que las mentiras dejan de ser discutibles y se vuelven grotescas, y Donald Trump acaba de cruzar ese punto. Acusar a Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico mientras ordena literalmente bombardear a pescadores en el Mar Caribe es un ejercicio de cinismo tan descomunal que roza lo surrealista, pero aquí estamos, en octubre del 2025, viendo como el presidente de Estados Unidos hace este tipo de cosas y escribe este tipo de tweets en el que además se equivoca. Escribió President Gustavo Petro of Colombia. Ni siquiera es capaz de escribir bien el nombre de Colombia. De hecho, aquí este veterano del ejército de los Estados Unidos le escribía es Colombia. Pedazo de tonto. Pedazo de bobo. Después en su publicación original pues lo arregló, ya puso Colombia, President Gustavo Petro. Vamos a leer el mensaje que ha puesto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su red social Truth Social. Mucha atención. Dice, el presidente Gustavo Petro de Colombia, no de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta activamente la producción masiva de drogas tanto en grandes como en pequeños cultivos por todo el país. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia con diferencia y Petro no hace nada para detenerlo a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de los Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América. Ahora ya pasa a las mayúsculas. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se harán a Colombia. El propósito de esta producción masiva de productos hacia Estados Unidos causando muerte, destrucción y caos. Petro es un líder muy impopular, con una boca demasiado abierta hacia los Estados Unidos. Mejor que cierre esos campos de la muerte o Estados Unidos los cerrará por él. Entiendo que aquí está diciendo que está dispuesto a hacer una intervención de los Estados Unidos en Colombia, dice, y no será de manera amable. Muchas gracias por su atención. Sobre este asunto, presidente Donald Trump. Y aquí responde el presidente Gustavo Petro. Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue en el siglo XXI, en el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas. Desde principios de septiembre, Donald Trump ha ordenado al menos 13 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El saldo han sido 37 muertos, según los propios números que reconoce el propio Washington, y ni un solo juicio, ni una sola prueba presentada ante el tribunal alguno, solo misiles lanzados desde destructores estadounidenses contra lo que el Pentágono, ahora rebautizado pomposamente como Departamento de Guerra, asegura que eran sí o sí narcolanchas. Y cuando Petro sugiere que al menos uno de esos muertos era un pescador colombiano que nada tenía que ver, Trump responde con la sofisticación argumentativa de un matón de patio escolar. Dice que el presidente colombiano también es un narcotraficante. Lo que estamos presenciando aquí, seamos sinceros, no es una guerra contra las drogas de Estados Unidos, es el regreso del intervencionismo militar más crudo y descarado en América Latina. Donald Trump ha confesado abiertamente que ha autorizado a acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Ahora lo que hace es extender esas operaciones letales a las costas de Colombia. No es casualidad que este despliegue militar incluya destructores nucleares con misiles guiados, 10.000 soldados desplegados por el Caribe y decenas de barcos. Esta no es una operación antinarcóticos, es una demostración de fuerza imperial. Un mensaje a toda la región de que Washington está dispuesto a usar la violencia militar contra cualquier gobierno que no se arrodille ante sus designios. La acusación que acabamos de leer de Donald Trump contra Petro es particularmente obscena, además, cuando se examina el historial de ambos. Tengámoslo en cuenta. Petro fue alcalde de Bogotá, enfrentándose directamente a las estructuras paramilitares narcos que controlaban buena parte del poder político colombiano en su momento. Fue senador, denunciando los vínculos entre el Estado y los cárteles, arriesgando su vida para exponer la parapolítica que había. Y mientras tanto, ¿qué hacía Donald Trump en los Estados Unidos? Construía casinos, evadía impuestos y se codeaba con la mafia inmobiliaria de los Estados Unidos y de Nueva York en concreto. Ahora este personaje, convertido desgraciadamente para los estadounidenses y para el mundo en general en presidente de nuevo, se atreve a llamar narcotraficante a quien ha dedicado décadas de su vida política a combatir precisamente esa lacra y la influencia del narco en la política nacional. El cinismo
alcanza cotas estratosféricas cuando Donald Trump amenaza con cortar la ayuda a Colombia por no colaborar en la lucha antidrogas. Esa ayuda, esos 450 millones de dólares anuales, han servido durante décadas realmente para mantener un modelo de guerra fallido, que no ha reducido ni el consumo en los Estados Unidos en su casa, tiene un problema de consumo tremenda que es problema suyo, que genera un problema de oferta en el resto de países, porque si hay demanda por parte de los Estados Unidos, no se preocupen, que va a haber alguna forma de que llegue la oferta, sin duda. Y además, tampoco ha quitado la producción en Colombia, este plan. El plan Colombia, iniciado en el año 2000, ha costado miles de millones de dólares y decenas de miles de vidas, y la cocaína sigue fluyendo hacia el norte como si nada. Petro propone cambiar el enfoque. Apuesta por la sustitución voluntaria de cultivos en lugar de la fumigación con glifosato, que envenena territorios enteros, más allá de acabar con esos cultivos, que no ha acabado con ellos. Y Donald Trump responde que eso es complicidad con el narco, que él está ganando con esto. Pero hay algo más perverso en esta dinámica. Porque Donald Trump, es evidente, lo sabemos todos, necesita enemigos externos para justificar el autoritarismo interno que está empezando a imponer en los Estados Unidos. Y Petro, por su parte, ahora mismo, la verdad que no le va mal confrontar al imperio para validar su discurso antiimperialista que le llevó a la presidencia. Ambos se alimentan, de alguna manera, mutuamente en ese sentido, en el sentido político. Y mientras se lanzan insultos a través de las redes sociales, sobre todo Donald Trump a Gustavo Petro, acusándole de cosas gravísimas, mientras Trump llama a Petro líder del narco y Petro le está llamando pues lo que es, un ignorante y grosero, los muertos realmente se están acumulando en el Mar Caribe. Pescadores, contrabandistas menores, gente desesperada que intenta sobrevivir en las economías informales de la región, todos convertidos en daños colaterales de esta guerra de egos presidenciales. Que no seamos ingenuos. ¿De verdad alguien cree que el verdadero narco está subido a una lanchita por el Caribe? No, está en su casa tranquilamente, incluso seguramente en los Estados Unidos, con acceso a los bancos más importantes o a conexiones políticas de primer nivel. No conduciendo una lancha que en cualquier momento te pueden bombardear sin que ni siquiera te hagan un juicio. El martes 21 de octubre, el ejército estadounidense atacó una embarcación en el Pacífico, otra más, frente a las costas colombianas en esta ocasión. Fue el primer ataque en ese océano después de 7 operaciones en el Caribe. 2 o 3 muertos más, según las fuentes del gobierno de los Estados Unidos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó las declaraciones de Trump como una amenaza directa a la soberanía nacional. Pero Donald Trump no se inmuta, le da igual. Al día siguiente ordenó otro ataque. Esta vez contra una supuesta lancha del ELN. 3 muertos más, ningún superviviente, ningún testimonio, por supuesto, que contradiga la versión oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y el secretario de Defensa, no, le han cambiado el nombre, secretario de Guerra, Hegseth, se jacta en sus redes sociales, en X, de que los narcoterroristas no encontrarán refugio en ningún lugar del hemisferio, dice. Y la palabra hemisferio no es casual, porque Estados Unidos está arrogando el derecho de actuar militarmente en todo el continente americano, como si fuese, como decía en el siglo pasado, su patrio trasero. La doctrina Monroe, del siglo XIX, ahora resucitada pero con drones y misiles. América para los americanos, que significaba realmente América para los estadounidenses. Entonces significaba eso, y por desgracia lo sigue significando ahora mismo también. Cualquier gobierno que ose desafiar esta hegemonía de los Estados Unidos será catalogado directamente como narcoestado, terrorista o las dos cosas al mismo tiempo, y por lo tanto será susceptible de una intervención de la CIA, de los servicios secretos o del propio ejército que tiene a las puertas del país. Venezuela ya ha recibido también, obviamente, esa etiqueta. Ahora le toca lo mismo a Colombia. Y mañana puede ser cualquier otro país que elija un gobierno que no sea del agrado de Washington. Lo más revelador de esta crisis es cómo expone la hipocresía fundamental de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor, el que más compra. La demanda estadounidense es la que alimenta toda la cadena de producción y tráfico. Pero en lugar de abordar el problema desde la salud pública de un país destruido por ese tipo de adicciones, de tratar la adicción como una enfermedad a la que darle un tratamiento público y no como un crimen, Washington prefiere militarizar el asunto y exportar la violencia a países productores. Si el dinero que cuesta un solo de esos barcos, o un solo de esos submarinos nucleares desplegados, o una sola de esas operaciones de la CIA encubiertas, si ese dinero tan solo se destinase a sanidad pública, a esfuerzos de contención, pensados desde la óptica de la sanidad,
la cantidad de vidas salvadas serían infinitamente superiores y se acabaría con la demanda en el sitio donde es el problema, pero en lugar de eso ignoran el problema en casa porque genera muchos miles de millones de dólares que son blanqueados en el país y se van a por otros países movilizando todos sus recursos multimillonarios para una cosa que no sirve para nada más que para que Donald Trump pueda poner un vídeo de una lancha saltando por los aires y diciendo lo hacemos todo contra el narco y acusando además a Petro de narco. Es más fácil, claro, bombardear lanchas en el Caribe que enfrentarse a la crisis de opioides que mata decenas de miles de estadounidenses cada año. Una crisis alimentada en muchos casos por farmacéuticas estadounidenses, no por campesinos colombianos que se suben a una lancha. Además, la amenaza de aranceles es otro capítulo de esta farsa sangrienta. Donald Trump también ha anunciado que impondrá un 25% de arancel a todos los productos colombianos, ampliable al 50% si Petro no se doblega y agacha la cabeza y dice: con usted, presidente. Colombia exporta ahora mismo el 30% de su producción a Estados Unidos. Petróleo, café, flores, oro. Son millones de empleos que dependen de ese comercio y Trump lo sabe. Y usa esa dependencia como arma de chantaje miserable: o te arrodillas o destruyo tu economía. Es la diplomacia del matón. La negociación del extorsionador. Y mientras tanto, los analistas hablan de que Colombia podría volcarse hacia China, firmando acuerdos con la ruta de la seda. Podría salirle mal a Donald Trump. Pero esto realmente sería cambiar un imperio por otro para intentar dar la solución a una dependencia estructural de siempre hacia el extranjero. Pero bueno, tal vez eso le salga mal a Donald Trump. Escuchen, ustedes no son el único imperio que hay sobre la faz de la Tierra y desde luego no son eternos. Y esta época del imperio hegemón se le está acabando a los Estados Unidos y puede ser sustituido por otro nuevo que tal vez sea un poco más permisivo, indulgente o por lo menos no tan agresivo como lo es el imperio estadounidense con los países de su sur. Pero hay algo todavía más siniestro en todo esto. Cuando Donald Trump ordena ataques letales sin juicio, cuando ejecuta personas en alta mar basándose solo en sospechas, está normalizando, esto es lo grave, el asesinato de Estado. Está diciéndole al mundo que Estados Unidos puede matar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera y sobre todo sin rendir cuentas a nadie. Hoy son presuntos narcos, dice. Pero mañana pueden ser activistas ambientales que se opongan a petroleras estadounidenses y Donald Trump diga: no, estos también son criminales. Pasado mañana pueden ser líderes sindicales, organicen huelgas que le vaya mal a la economía de los Estados Unidos y digan: no, también son potenciales criminales. El precedente que se está sentando es escalofriante. Cualquiera que se oponga a Donald Trump y a su gobierno es un presunto delincuente y se le puede no juzgar, sino directamente bombardear para acabar con su vida. Es delirante, amigos y amigas. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre esta situación. Si te ha gustado el vídeo, te ha parecido interesante, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.